Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este subprograma Conexiones Entretejiendo Culturas y Saberes. Yo soy Verónica Trujillo y el día de hoy me acompaña Edwin Morón. Estaremos platicando con la maestra Laura Leticia Cervantes Naranjo, quien realiza una investigación muy interesante acerca de los paisajes sonoros. Quédense con nosotros porque además de los paisajes sonoros y deleitar su oído con esta charla, podrán escuchar alternativas del buen vivir, voces y visiones, voces de la alteridad. Esa es la cartelera para el día de hoy en Conexiones, así que quédense con nosotros, ya iniciamos. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes. Bien, pues como decíamos hace un momento, el día de hoy estaremos platicando acerca de los paisajes sonoros. La noción de paisaje es un tema recurrente ya en Conexiones. Hablamos de paisajes bioculturales, hablamos de paisajes sonoros, hablamos de paisajes acústicos, hablamos de una variedad amplia que cabe dentro de esta noción de paisaje. Así que en esta ocasión los invitamos a una ampliación más acerca de esta noción. Para eso estará Laura Leticia Cervantes Naranjo con nosotros, Vero. Así es, en otros programas ya hemos platicado acerca de estos paisajes bioculturales y de esta relación interdisciplinaria entre la biología, la culturaleza, otras dimensiones. Sin embargo, hoy vamos a hablar justamente desde el ámbito sonoro y para esto, estaremos dialogando con Laura Leticia Cervantes, quien realiza esta investigación y que logra combinar tanto aspectos culturales como aspectos técnicos también y sociales en relación a estos entornos. Así que ya comenzamos, quédense en esta emisión. Bienvenidos, bienvenidas. Bienvenidos a Voces y Visiones. Bienvenidos una vez más a su cápsula Voces y Visiones. Mi nombre es Roberto y hoy me acompaña Mili. Es un gusto poder compartir con ustedes un poco acerca de la música que algunas comunidades indígenas producen. En esta ocasión hablaremos del trabajo de Sara Curruchich, ya que es la primera cantautora indígena guatemalteca en llevar sus cantos en cachiquel, el cual es su idioma materno, así como al español a nivel internacional. Sara Curruchich Cumes nació en San Juan Comalalpa en el año 1993 en una comunidad del Altiplano Central Guatemalteco. Su pueblo es de una larga tradición de arte y conocimiento, pero también de gran fuerza, resistencia y lucha. De eso, su propuesta musical se basa en el sentir colectivo e individual de los pueblos, la historia, la memoria, la cultura, los idiomas y las luchas combinadas con la reivindicación personal. Su conciencia social en defensa de los derechos de las mujeres y de los pueblos originarios de Guatemala reforzaron su vocación artística y desde hace más de 15 años se decidió a escribir y cantar canciones dedicadas a la naturaleza, la cosmovisión maya y los derechos de las mujeres. El trabajo de Sara está ligado a la defensa de los derechos de los pueblos originarios, de las mujeres indígenas. Su producción musical dialoga con diversos géneros como el rock, el folk y la música tradicional maya. Es así como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas estrena una composición que interpreta a dúo con Lila Downs titulada Pueblos. Tanto a Sara como a Lila se les considera como dos mujeres valientes, de voces poderosas, las cuales se unen en un canto de libertad y reivindicación por los pueblos originarios. Una potente canción producida por Amparo Sánchez, que respira entre el son jarocho y la chacarera, con un loop hipnótico de guitarra africana, buscando en la mezcla musical la unión de los pueblos de diferentes lugares del planeta.
Pueblos es una canción dirigida a las grandes movilizaciones que han tenido los pueblos indígenas durante muchos años, destacando su resistencia. Además, la canción identifica al racismo como la causa de fondo de la injusticia. Sara Kuruchich lamenta que los pueblos originarios sigan enfrentando problemas histórico-estructurales, los cuales permiten injusticias sociales que sin duda atentan contra la vida de los pueblos, por lo que es imprescindible acompañar las luchas y resistencias de los pueblos del mundo. Los derechos, la tierra, el agua, la defensa de la vida son temas que relata la canción, cuyo anhelo es acompañar las diferentes movilizaciones en los territorios, así como nombrar y eliminar las violencias que sufren los pueblos indígenas. En definitiva, esta canción busca alzar la voz y llamar a la lucha. Por ello, Kuruchich recibió el 13 de julio del 2021 el premio MTV de Transforma Miau a la igualdad de género. Pueblos refleja las enseñanzas de los abuelos por luchar por la tierra, pero sobre todo por nuestra historia. Esto ha sido todo por el día de hoy. La información de esta cápsula fue obtenida de la plataforma de YouTube. Los dejamos con la canción Pueblos. Y no lo olvides, lo escuchaste en Voces y Visiones. Hasta la próxima. Fuego, fuego, vienen sembrando los pueblos con la esperanza en el aliento. Esto fue Voces y Visiones. Gracias por continuar en Conexiones y ya se encuentra con nosotros la maestra Laura Leticia Cervantes Naranjo. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México. Cursó la maestría en Comunicación y Tecnología Educativa por el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILCE. A partir del 2005, su trabajo se encaminó en la producción de materiales educativos para la educación de personas jóvenes y adultas en América Latina y el Caribe, a través del CREFAL, organismo internacional. En el 2009 impulsó con la Fundación Rigoberta Menchú procesos de educación para la paz con jóvenes indígenas del estado de Michoacán, con la presencia de la Nobel de la Paz en esa región. Laura Leticia es productora también de programas audiovisuales y docente a distancia. Ha trabajado como tallerista con grupos vulnerables, migrantes, campesinos, mujeres y niños en temas de derechos humanos. Ha colaborado también con instituciones como la CDI, el IFE, CEP, Gobierno del Estado de Michoacán, la Fonoteca Nacional y otras organizaciones de la sociedad civil. Actualmente es profesora e investigadora en la licenciatura en Lengua y Comunicación Intercultural de la Universidad Intercultural Indígena del Estado de Michoacán. Muchas gracias por estar con nosotros, Leticia, en este programa de Conexiones. Bienvenida. Platícanos, Leti, ¿qué son los paisajes sonoros? ¿Cómo podemos entender esta noción de paisaje sonoro? Si es que hay algunos textos, algunos autores, algunos conceptos. Platícanos, amplía nuestro panorama para comprender mejor la noción de paisaje sonoro. Para contestar a esta pregunta me voy a referir a su precursor, Murray Schafer, que ya falleció lamentablemente. Él fue compositor y músico canadiense. Visitó México hace algunos años gracias a la invitación del Centro Nacional de las Artes. En la conferencia otorgada nos comentaba cómo llegó al término paisaje sonoro. Refería que los paisajes en su gran mayoría no son placenteros, excepto en las zonas rurales, donde es más probable que veamos lugares naturales con una belleza extraordinaria. También comentaba que a la palabra paisaje le faltaba un complemento para describir
todas las cosas que nos rodean en nuestra actividad diaria. Así que inventó en el año 1970 el concepto de paisaje sonoro para referirse a la grabación de sonidos medioambientales que nos van a permitir apreciar la densidad sonora de un espacio. Es decir, es el conjunto de sonidos que van determinando la identidad de un espacio geográfico. Y entonces, pues él comentaba que desde hace muchos años impulsaron en un bosque de Ontario, Canadá, pues campamentos sonoros, donde varios músicos creaban sus obras musicales con el contexto natural del lugar. Y entonces comentaba en la conferencia la experiencia de un amigo trompetista que tocaba su instrumento ahí en el bosque de Ontario y comenzaba a hacer las pausas respectivas, pero que les dictaba la misma naturaleza, es decir, las aves del lugar. Y entonces empezó a dialogar musicalmente con el contexto natural, guardando y respetando las pausas que la misma naturaleza le iba dictando. Y entonces a partir de este ejercicio dialógico con la naturaleza, pues convirtió una obra sonora en un verdaderamente pues diálogo franco, un diálogo sonoro con la naturaleza, con los habitantes del bosque y con los sonidos también, pues que se empezaron a registrar en el lago, pues de ese lugar. Y fue así como comenzaron en esos campamentos sonoros a hacer los primeros registros de los paisajes sonoros. Y una de las características fundamentales para el registro de los mismos es aprender a observar y a escuchar los ambientes. Aprender a observar y escuchar los contextos sociales y culturales para iniciar con el registro de los mundos sonoros y pues reconocernos nosotros como parte de esos ambientes naturales y esos ambientes culturales. ¿Cuántas veces vamos a un parque, observamos, pero no escuchamos los sonidos que hay en nuestro entorno? ¿Cuántas aves habitan en un parque? O si vamos al mar, pues disfrutamos el calor, el agua del mar, pero ¿cuántas veces nos ponemos a escuchar los ambientes que nos produce ese contexto geográfico específico? O en el caso de las fiestas de los pueblos, ¿cuántas veces vamos a una fiesta de un pueblo, pero cuánto apreciamos los sonidos que circulan en ese ambiente cultural? Entonces, los sonidos nos acercan a interactuar de nueva cuenta con los procesos culturales de una sociedad, como muchas veces lo hacen los pueblos originarios. Por ejemplo, cuando escuchan las chirimías, saben que viene una fiesta importante. O cuando escuchan cerca del pueblo a los coyotes en invierno, saben que se avecina un tiempo de helada. Creo que la importancia de la construcción de los paisajes sonoros en la vida social y en la cultura regional es volver a nosotros mismos, al principio de nuestras historias de vida particulares y colectivas, pero me estoy refiriendo al principio de nuestras historias sonoras. Entonces, Murray Schafer explicaba en esa charla que uno de nuestros errores como humanos es dejar de ver o apreciar las pequeñas cosas que nacen. Por ejemplo, en nuestro jardín, ¿qué vamos a apreciar de lo que nace en nuestro jardín? O escuchar la diversidad sonora que existe en nuestros hogares o en nuestro alrededor. Lo importante entonces es no olvidar en escuchar, que seamos escuchas activos de nuestra realidad sonora. En la actualidad,
a partir del nacimiento del concepto de paisaje sonoro, de estos ejercicios en estos campamentos en Ontario, Canadá, pues han surgido varios autores pues que han seguido la obra, el trabajo de este canadiense Murray Schafer y bueno, han construido otras definiciones de paisajes sonoros y algunos, bueno, ya no solamente lo ubican en el contexto de los medioambientales o del ambiente natural, sino que otros autores, bueno, ya lo van definiendo como un conjunto de señales sonoras en un entorno dado, sea natural, sea urbano, industrial, para realizar una composición artística. Y entonces la idea apunta a los procesos creativos de construcción del sentido en la vida cotidiana. Una de las investigadoras mexicanas que han seguido de cerca los paisajes sonoros es la doctora Perla Rodríguez Recendis del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM. Ella explica que en el paisaje sonoro se fijan sonidos naturales, voces de personajes, característicos obviamente de un entorno, grabaciones de oficios tradicionales de un lugar, fiestas tradicionales, entre otros, ¿no? Y con ello se estudia la forma en que se relacionan los seres vivos de un determinado contexto geográfico. Y entonces la grabación de paisaje sonoro es un recurso que es utilizado para estudiar la ecología acústica de los entornos naturales, pero también de los entornos urbanos, de los espacios arquitectónicos, la percepción sensible de los espacios cotidianos, puede ser la vivienda, el espacio urbano, el espacio público, los jardines. Y entonces nosotros, como escuchas activos ahora, después de este programa, podemos empezar a hacer el ejercicio de comenzar a escuchar cómo suena nuestro hogar, cómo suena nuestra calle, cómo suena nuestra colonia, para fortalecer el sentido de la escucha. Pues muchas gracias. Sin lugar a dudas, algo en lo que reparamos, pienso, poco, es en cómo suenan los espacios en los que habitualmente nos desenvolvemos, sobre todo si habitamos espacios urbanos. Parece que la sonoridad particular de nuestros espacios ha sido interrumpida, ha sido expropiada por el ruido ensordecedor, por el sobresalto ininterrumpido del quehacer urbano, que sin embargo, si uno se detiene, si uno le dedica un poquito más de fineza en la escucha, pues podrá encontrar también elementos sonoros que articulan o que le dan identidad a nuestro entorno, a nuestro escenario, a nuestro paisaje, precisamente acústico. Incluso dentro de las ciudades hay sonidos característicos que pueden empezar a fijar ciertos elementos de la memoria, ciertos elementos de la identidad, también ahí donde menos lo pensamos. Pero sin lugar a dudas, los espacios de privilegio para el paisaje sonoro pues son aquellos en los que conviven de una manera armónica tal vez la naturaleza, la cultura, el entorno rural, el entorno todavía boscoso y ciertas características que hacen que estos sonidos sobrecojan el alma humana. Si quieren seguir escuchando, quédense con nosotros, seguimos dialogando con la maestra Laura Leticia Cervantes Naranjo acerca de los paisajes sonoros. Vamos a una pausa y regresamos a Conexiones. No se vayan. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. En el libro que estamos editando, el equipo de trabajo, repito, formado por el maestro Manuel Turley, la estudiante Xochitl Díaz y su servidor, el factor intercultural está presente a través de una serie de recopilación, de documentación del llamado conocimiento tradicional ecológico, en este caso le ponemos ese apellido,
asociado pues a estos bonitos hongos del bosque aquí cercano a la Universidad Intercultural. En ese sentido, el conocimiento tradicional pues es base de este modelo intercultural donde el diálogo de saberes está presente, donde la revalorización de los conocimientos tradicionales de nuestros pueblos indígenas pues sigue vivo, ¿no? A través de la transferencia, como yo lo platicé hace unos minutos, de la transferencia de generación en generación de este conocimiento y ahora de la posibilidad, ¿por qué no?, de verlo plasmado en un libro a lo cual seguramente permanecerá, además de la tradición oral, pues un documento escrito, ¿no? Y la parte transdisciplinaria de este proyecto creo que está palpable al vincularnos como editores principales del libro, el maestro Manuel Turley del área de comunicación, especialista en medios digitales, principalmente en este caso realiza prácticamente gran parte de la obra a partir de su maravilloso ojo fotográfico y su habilidad en la llamada edición fotográfica posterior de las tomas realizadas. Se ve este proceso de transdisciplina, ¿no? También nos interesa mucho esta cuestión estética de la belleza misma de los hongos, ¿no? De la belleza no solamente como un catálogo clásico biológico donde se presenta pues al organismo más, entre comillas, bonito, más perfecto, entre comillas, que podamos decir que presente las características más representativas de la especie o del género. En este caso también hemos tratado un nuevo concepto que es el de evidenciar y fotografiar y valorar pues al hongo presente como está en el medio ambiente, ¿no? Ese hongo que tiene ya una parte cortada, que tiene una parte ya en putrefacción, una parte con un organismo, tal vez un bichito arriba. Eso lo hace también bello, ¿no? Porque es una parte transdisciplinar, ya que estamos hablando de un proceso casi, de un proceso filosófico estético, ¿no? Normalmente en un proceso biológico estándar, pues esas fotos serían desechadas y nos quedamos exclusivamente con la descripción muy valiosa, pero descripción nada más normalmente útil para el botánico dedicado a los temas de hongos, ¿no? Y con la foto espectacular del organismo que, repito, entrecomillado, pues consideremos como el más bonito, el más representante. Muchas gracias. Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. Muchas gracias por continuar en Conexiones y el día de hoy estamos hablando acerca de los paisajes sonoros con la maestra Laura Leticia Cervantes Naranjo. Platícanos, Leti, ¿de qué manera los paisajes sonoros preservan, dan continuidad o promueven también las matrices culturales de comunidades y pueblos originarios? Los paisajes sonoros siempre deben ser usados de manera positiva. Esta técnica puede ser utilizada para registrar las actividades y sonoridades de una cultura, sobre todo aquellas que se encuentran en riesgo, para que sean retomadas por las futuras generaciones para su salvaguarda. Nos ayudan también a registrar el ambiente acústico en el que vivimos y valorar a través de la escucha nuestros entornos, pero también mejorar los contextos urbanos, por ejemplo, reconocer los ruidos que generan contaminación auditiva para sensibilizar a las personas a disminuir los mismos en su vida cotidiana y fracturar los contextos urbanos ruidosos, que se vuelven poco a poco un entorno cultural arraigado en una sociedad contemporánea. También nos ayudan a impulsar la diversificación de los sonidos de los ambientes para volverlos más agradables. Para los paisajistas sonoros, el ruido es innecesario y para que esto pase, todos tenemos que comenzar a pensar en ello. El ruido no puede estar permanente como un proceso cultural, ni en las zonas urbanas ni en las zonas rurales. Tenemos que disminuirlo para garantizar una calidad sonora.
También los paisajes sonoros nos ayudan a preservar la continuidad de las culturas locales. Considero que existen sonidos que deben ser rescatados a través de una grabación, porque muchas de las manifestaciones culturales, sobre todo los pueblos originarios, están en verdadero peligro de no escucharse más. Y por su condición de pérdida, deben contar con su registro sonoro y de sus ambientes en sus contextos determinados. Por ejemplo, la lengua quiligua, así como otras lenguas en México, están en vías de su desaparición por la escasez de hablantes. Pero no solo la sonoridad de la lengua puede morir. Los quiligua están asentados en Baja California y de verdad son muy pocas personas que hablan la lengua y en su gran mayoría personas muy ancianas. Si muere la lengua quiligua, también muere la sonoridad de sus cantos, la sonoridad de sus ritos, de sus costumbres, de los sonidos en torno a sus danzas, de su relación con su propio entorno sonoro a través de su cosmovisión. El registro puede ayudar a conservar su esencia para su salvaguarda en sus propios contextos, donde se realizan sus prácticas culturales. Lo cierto es que la sonoridad en los contextos locales son muy cercanos. Se pueden producir paisajes sonoros de las fiestas, de las tradiciones, de la relación simbólica que se tiene con algunos animales de la fauna local, pues que son de suma importancia para las culturas originarias. El contacto y el respeto de los pueblos originarios, ellos tienen una manera continua de equilibrio con la naturaleza. Están cargados de emoción y de emoción positiva y hay un equilibrio que ejercen naturalmente y es de suma importancia para la colectividad que habitamos la tierra, y no me refiero solamente a los pueblos originarios, sino a todas las culturas del mundo. Todos los seres vivos tenemos derecho a nuestra voz sonora. Y nadie puede apagar la voz sonora de las criaturas que habitamos este planeta Tierra. Todos tenemos a nuestra voz sonora y sobre todo que podamos respetar la diversidad sonora de todas las especies que vivimos en este planeta. Actualmente, varias fonotecas del mundo han reconocido a las grabaciones de paisaje sonoro como componente del patrimonio audible. En estas se incluyen los oficios tradicionales, todos los entornos naturales y urbanos, las voces, las lenguas originarias, las fiestas, las tradiciones, los rituales, entre muchos otros ambientes sonoros. Y es una gran oportunidad de impulsar desde la visión de las matrices culturales como un signo de identidad en los cuales se pueden expresar o mostrar sonidos de resistencia. Es muy importante reconocer nuestros territorios sonoros. Eso nos sirve para vernos y dejarnos ver, reconstruirnos en las culturas locales, con funciones críticas, incluso con evocaciones metafóricas. José Martín Barbero, como parte de la Escuela Latinoamericana y uno de los grandes impulsores de las matrices culturales, nos invita a transgredir los límites impuestos que impulsa el positivismo. Y una propuesta sonora que traspase esos límites, pues por supuesto son los paisajes sonoros que plasman diversos sentidos de construcción cultural para evocar las riquezas locales y que se recupere en los procesos de comunicación en los pueblos originarios de manera particular, pero también de todos los pueblos del mundo, en esta vida cotidiana, en el aquí y el ahora, cómo se siente, se percibe el mundo sonoro, de la naturaleza, del caminar, del cocinar,
de la fiesta. Y los paisajes sonoros, por supuesto, transgreden esos límites impuestos por el positivismo. Y hay que defender los territorios sonoros. Ya en otras emisiones hemos platicado acerca de esta articulación entre la matriz cultural de un espacio, de una comunidad, los sonidos o los elementos, digamos, pues presentes que pueden estar ahí, las especies, los animales. Y bueno, hoy justamente lo que nos explicas es muy importante porque nos rearticula también con condiciones, pues ya decíamos en otro momento, con condiciones míticas, pero también que dan justamente en el clavo, en elementos particulares de ciertos espacios. Y por supuesto pensar en un paisaje en Michoacán, en un paisaje en el Estado de México, un paisaje en Chiapas o en el norte del país, nos implica una articulación muy diversa, no solamente con las especies, sino también con el amplio sentido que implica el ecosistema. Y claro, ahí la labor del ser humano pues es fundamental porque en ese ejercicio nos ayuda a significar esos elementos, esos espacios. Pues vamos a seguir dialogando acerca de este tema, paisajes sonoros, con Leti Cervantes. Sin embargo, vamos antes a un pequeño corte y regresamos a Conexiones. Capoeira. Con Tanis Huerta. Dentro de la capoeira sí existen diferentes rangos o graduaciones como nosotros lo conocemos. Todo depende de la escuela, el estilo y el maestro que él decide al final cómo graduar a sus alumnos. En el caso del Centro Esportivo de Capoeira Angola, que es la escuela de maestro Yo Pequeño, él tiene una forma que también pues, fue heredada de su maestro, que fue maestro Pastiña. El primer nombramiento, que no es una graduación, es el de alumno responsable. Y un alumno responsable o alumna responsable debe de saber los movimientos básicos de Capoeira Angola, debe de saber tocar los birimbaos, los diferentes toques de los birimbaos, debe de saber tocar todos los instrumentos de capoeira, debe de saber cantar ladainha, cogidos, lamentos, y también él tiene la responsabilidad de dar la clase cuando su maestro o su profesor no está, no llegó. Él tiene que dar la clase y asegurar con todos los alumnos el entrenamiento. Ese es como el primer nombramiento. Después viene la primera graduación, que es la de Trinel, y Trinel pues ya tienes aquí ya más preparación, ya pasaste como alumno responsable, pero también para que tú pases a ser Trinel, tú también debes de tener ya alumnos responsables, que eso es lo que te va a hacer subir de nivel. Cuando hay una graduación, normalmente los maestros preguntan quién es tu alumno responsable y también ellos ven con qué preparación tiene el alumno responsable y entonces te pueden nombrar a ti como Trinel. Después de Trinel pasas a ser profesor y también para pasar a ser profesor, las personas que antes fueron alumnos responsables, ellos pasan a ser trineles. Entonces tú ya como profesor tienes trineles, tienes alumno responsable y ya después pasas a ser contramaestre, que bueno, que en algunas academias lo conocen como profesor maestrando, que es una graduación ya previa a llegar a ser maestre. Entonces puede ser contramaestre, puede ser profesor maestrado y también cuando llegas ya a tener ese grado, pues debajo de ti vienen empujando pues lo que son los profesores, los trineles y los alumnos responsables. Y también ya cuando llegas a ser pues ya a maestre es como la última graduación y bueno, cuando ya llegas a ser maestre pues ya tienes dentro de ti, dentro de tu grupo, dentro de tus células pues tienes ya contramaestres, tienes profesores, tienes trinels y tienes alumnos responsables. No puedes llegar tú solo a tener una graduación si tú no formaste a otra persona. Digo, ese es en el caso de la escuela de Yo Pequeño de Pastiña, ¿no? Que esa es la forma de graduar. Yo no puedo llegar a ser trinel ni tener una graduación si antes yo no formé una persona, ¿no? Entonces, pues yo para llegar a tener todas esas graduaciones siempre debo de tener también gente que está en camino de formación junto conmigo y cuando yo tengo mi graduación pues probablemente también los alumnos que han estado conmigo acompañándome en todo el camino van a tener también esa graduación, ¿no? Esa es la forma de maestro Yo Pequeño y también es una forma más como de construir comunidad. También es importante decir que siempre en las graduaciones siempre tienen que estar presentes maestras que ya antiguos, que ellos dieron prácticamente su vida en la práctica y en la difusión de la capoeira. Entonces muchas veces también
de ellos depende la decisión que te gradúen o no. ¿No? Digo, en el caso de nuestra escuela, así es. Y bueno, como nuestra escuela tiene sedes en otros países y en Brasil, normalmente el maestro durante un año, él viaja a los diferentes países y hace nombramientos, pero las graduaciones tienen que ir a hacerse a Brasil en presencia de los antiguos maestres, que ellos son los que van a avalar y a decidir si te gradúan o no. Entonces también así, cuando ya tienes una graduación, pues tienes ya el respaldo también, no solamente de tu maestre, sino también de los antiguos maestres, que ellos pues prácticamente dieron su vida en la difusión, en la construcción de la capoeira Angola. Capoeira. Con Tanis Huerta. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos dialogando con la maestra Laura Leticia Cervantes Naranjo acerca de los paisajes sonoros. Dentro de esta articulación de las sonoridades diversas que podemos experimentar en nuestra vida cotidiana, hay un mecanismo importante que podemos incluir acá, que es la transdisciplina. Leti, platícanos en qué medida esta noción de la transdisciplina apoya o puede potenciar la producción de paisajes sonoros. Nuestro medio ambiente está siendo destruido de manera continua por el ser humano y es necesario devolver su grandeza. Una herramienta para ello que se propone desde el ámbito de la música son los paisajes sonoros. A partir de esta técnica de registro sonoro han incursionado comunicadores y productores de radio en la generación de los mismos, como un diálogo continuo en la complejidad que genera la naturaleza misma, una mirada nueva sobre los procesos de comunicación. Disciplinas como la biología, la historia, la sociología, la ciencia política, la documentación, la etnología, antropología, geografía, literatura, lingüística, etnomusicología, etnografía, psicología, entre muchas otras disciplinas, utilizan la grabación sonora, que es, desde la perspectiva científica, una técnica de investigación a través de la cual se recopila información de campo. Gracias a esta herramienta, el investigador registra información sonora, que de otra forma no podría ser fijada para su escucha. Una y otra vez escuchan y analizan y todo este aspecto que realiza la investigación para su posterior análisis y sistematización. Para el caso de la música, por ejemplo, los intérpretes pueden hacer el uso del canto de los animales para hacer música. En Michoacán existe el canto tradicional que es la pirecua, que se canta en lengua purépecha, y hay una pirecua que me viene a la mente que se llama tecolotito, ¿no? Y la pieza inicia con el canto del animalito. Y en este tipo de género, la música indígena, las letras o sus letras, siempre se construyen en metáfora. Y es una metáfora viva que nos invita, como señala uno de los autores importantes de este tipo de reflexión metafórica, Hermann Herlinghausen, a imaginar una descripción nueva de la realidad a través de la conexión de lo diverso e incluso distante para muchas personas. En la transdisciplina, pues hay estudios sobre la diversificación de la transdisciplina, y dentro de la transdisciplina cero, la metáfora, por ejemplo, nos permite a las personas trascender dominios inconmensurables de la experiencia. Es decir,
dominios entre lo que no existe ninguna relación lógicamente coherente o que pueda comunicarse, al menos en la comprensión de los implicados. Y nosotros en el registro del paisaje sonoro podemos hacer metáforas para trascender esos dominios de la experiencia. Y entonces el paisaje sonoro, como la transdisciplina, nos puede conducir a un camino de entendimientos. Por ejemplo, en la construcción de acuerdos entre el mundo de lo humano y el medio ambiente, que genera el sonido que nos rodea, que siempre está vivo y no puede hacerse en un estudio de grabación, como el caso que ya había comentado del trompetista, que regularmente la música contemporánea se ha grabado en los estudios. Pero en el momento en que registras la música entre estos acuerdos entre el humano y el medio ambiente, pues empieza a generarse una versión viva de una música que está construida entre dos partes que viven pues en nuestro planeta, ¿no? Uno de los autores importantes de la transdisciplina, como de los principales, es Nicolescu. Y él nos refiere, por ejemplo, que la transdisciplina requiere de una nueva manera de pensar y tratar de con la ciencia clásica, identificada con la fragmentación, el determinismo y el reduccionismo. Hoy, en el caso de la transdisciplina cero, pues nos invita que se necesita asociarla de nuevo con las dimensiones humanas, que fueron relegadas por mucho tiempo, y también asociarla con las dimensiones naturales. Y dentro de las dimensiones humanas, pues está la intuición, está la imaginación, está la emoción, está la sensibilidad, está la espiritualidad y podemos agregar la sonoridad. Y que todo esto podemos ponerlo en franco diálogo con la naturaleza. Entonces el paisaje sonoro nos puede ayudar a revisar ciertas prácticas sociales tradicionales para identificar una condición humana cercana al continuum de la vida, al conocimiento tácito, como lo dice otro de los autores de la transdisciplina, Polanyi. Estos conocimientos diversos e incluso incoherentes que nos proporcionan un contexto para registrar nuevas experiencias o que siempre estuvieron ahí y que nunca nadie las registró, nunca nadie experimentó, nunca nadie imaginó, y los paisajes sonoros están cargados de esto que fue relegado. Al registrar el paisaje sonoro, pues nos va a ayudar a visualizar la complejidad de lo que va irrumpiendo en el presente y que va abriendo alternativas hacia un futuro incierto que se percibe ante los cambios constantes que permean las culturas de los pueblos y la disminución de su territorio sonoro. Entonces, bueno, pues hay que estar abiertos a estas dimensiones humanas y a estas dimensiones naturales que nos permite la transdisciplina para la construcción, pues, de estos paisajes sonoros para su producción y que nos permita empezar a transgredir, continuar con los procesos alternativos de la escucha. A lo largo de tu trabajo, dentro de la recuperación de toda esta sonoridad tradicional, de toda esta sonoridad incluso académica, ¿cuáles son los retos más importantes, tanto teóricos como metodológicos o incluso técnicos, a los que te has enfrentado para la recuperación de los paisajes sonoros? Bueno, uno de los retos más importantes para el registro de un paisaje sonoro es la paciencia. Cuando se graba un paisaje sonoro existe una interrelación natural con los sonidos. Unos llegan, otros se van, unos son cercanos, otros lejanos, y uno debe permanecer ahí para su registro, porque hay sonidos diferentes a diversas horas del día en un territorio sonoro. Y pues hay que armarse de mucha paciencia
sobre todo en los sonidos del medio ambiente de un territorio específico, pues tratar de registrar todo lo que ocurre ahí, y para ello pues se necesita mucha paciencia. Otro reto es no imponer nuestra presencia en un territorio sin la autorización de los responsables del cuidado del mismo, y tampoco forzar la convivencia armónica dentro de los mismos. Se debe convivir cordialmente y en sintonía con las especies del lugar. Otro reto más es la forma de unir las piezas para lograr la producción que se busca. Ver cómo se entrelazan las cosas, cómo se va incorporando todo al final para intentar mejorar lo que nos rodea y encontrar energía para seguir grabando y para seguir produciendo. Cuando se proyecta la realización de grabaciones de campo, es necesario saber si el registro sonoro que se obtendrá será usado para producir y transmitir un programa de radio, para documentar un fenómeno sonoro, para registrar material para la producción de una obra de arte sonoro, para la generación de paisajes sonoros, o bien para transcribir la información grabada como insumo para la investigación científica. Durante el desarrollo del trabajo de campo, es necesario ser muy cuidadoso con el manejo de los datos de contexto para que los sonidos e imágenes registrados sean comprendidos de forma correcta en el futuro. Cuando se realizan los registros de los paisajes sonoros, previo a la grabación debemos tener en cuenta una serie de datos como son fecha de grabación, horario, formato de grabación, velocidad de grabación, ubicación de la grabación, entre otras. Es decir, asentar los datos mínimos para identificar un objeto digital. Esta información se incorpora al audio digital y permanece siempre asociada al objeto, de forma independiente a la base de datos del archivo. Además, sugiero que durante el registro sonoro, pues es importante contar con una bitácora digital, en la cual, como se ha señalado con antelación, pues se anoten los datos básicos de la grabación y las observaciones de campo de utilidad para la investigación. Cuando se genera un archivo de los paisajes sonoros, siempre se debe aludir al proceso intelectual a través del cual se va a coadyuvar en la organización de los materiales a partir de empezar a diferenciar, por ejemplo, las clases de grabaciones obtenidas en la investigación o en el trabajo de campo. Después, nosotros ya cuando pues hacemos la grabación, cuando tenemos el registro, la bitácora, pues tenemos que hacer un acervo o un archivo de metadatos donde vamos a describir las características de las fuentes de información. No solo pues se identifican y darle forma a los registros. Lo más relevante es hacerlos visibles y recuperables, ¿no? Y el registro de metadatos en trabajos de campo es el método a través del cual se puede recuperar pues un contenido que después es colocado en un archivo de forma independiente o pues colocarlo en una colección, que puede ser la colección de paisajes sonoros sobre territorios específicos, etcétera, ¿no? Otra pues de los retos técnicos es que el equipo tiene que estar adecuado para cuando uno salga al trabajo de campo, es decir, que si necesita pilas, pues que sean pilas nuevas, hacer algunos ejercicios previos, porque pues a veces las grabaciones no se registran adecuadamente y pues la oportunidad se puede perder sin darnos cuenta si el equipo no está operando de manera adecuada. Entonces creo que son los retos más importantes a los que me he encontrado en la recuperación de paisajes sonoros que a veces pues no se graban, o a veces porque el equipo nos falla, porque a veces pues no tenemos la precaución de hacer prácticas antes de estar en los territorios de grabación y se nos han perdido cosas valiosísimas. Cuando hacemos paisajes sonoros, sobre todo en mi caso, que luego
subimos a las altas montañas o a las montañas para hacer registro, pues tener condición física, ¿no? Porque a veces hay que subir o caminar demasiado, llevar agua, cuidarnos del sol, cuidar los equipos. Y creo que con eso se garantiza pues un buen registro del paisaje sonoro y sobre todo pues que las piezas estén bien identificadas en estos registros documentales, en estas bitácoras para generar los metadatos y después generar las colecciones. Eso es sumamente importante. Y en el aspecto metodológico creo que aunque vayamos a registrar una serie de paisajes sonoros, pues tenemos que tener claro para qué lo vamos a hacer, ¿no? Si vamos a trabajar con personas, si vamos a trabajar en los territorios, pues siempre considerar la praxis de la investigación-acción o de la investigación aplicada, porque muchas veces tenemos que hacernos acompañar de personas locales para registrar sonoros de fiestas específicas, ¿no? Nosotros registramos la bajada de los panales para la fiesta del Corpus en Cherán y bueno, pues es una práctica que únicamente los varones de la comunidad pueden subir a bajar los panales y a bajar los lirios, que es una flor nativa de los bosques michoacanos, pero es una praxis que únicamente se les permite a los hombres. Entonces, pues uno tiene que planear todo este tipo de actividades y de organización social interna de una comunidad y de respeto a la misma. Entonces, a veces, pues uno no puede ir a registrar el paisaje sonoro por estas condiciones, pero pues participan tus estudiantes, tus colaboradores, para que ellos vayan a hacer ese registro y respetar los procesos organizativos de las comunidades. Entonces, uno tiene que entender cómo se organiza la gente en sus territorios, en sus comunidades, para empezar a registrar de manera clara, respetuosa y ética los paisajes sonoros. Pues sobreponerse a la adversidad en los diferentes avatares, en las diferentes empresas a las que nos damos como humanidad, es uno de los aspectos también más enriquecedores del trabajo que podemos ir gestando y que a la par nos va gestando, que nos va dando también parte de nuestra identidad. Por lo tanto, siempre enfrentarse a diferentes retos y poder superarlos, poder encontrarles la solución o poder incluso profundizar su magnitud para satisfacer mejor las expectativas y las demandas a las que estamos también nosotros constantemente sometiéndonos, exponiéndonos en términos de conseguir una profundización mayor en nuestra labor, en nuestro quehacer de investigación, pues es un factor fundamental del componente de nuestro trabajo. Muchas gracias, Leti, por compartir la experiencia que has podido acumular a lo largo de los años en este trabajo de los paisajes sonoros. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Conexiones y esperamos en otra ocasión platicar contigo, pero también escuchar mucho más de tu trabajo. Ya estamos en la última parte de este programa Conexiones, donde hemos platicado con la maestra Laura Leticia Cervantes Naranjo acerca de los paisajes sonoros. Y ya como nos ha dejado ver, el ámbito del paisaje sonoro es múltiple, es diverso, por supuesto tiene su grado de complejidad, dado que implica la conexión de diferentes disciplinas y por supuesto la maniobra o el adiestramiento del investigador en esas otras áreas. Por ejemplo, para recopilar estos paisajes sonoros, pues uno tiene que ser también hábil en la captación de estos sonidos, en el manejo técnico, en la espera, en la paciencia del sonido, del espacio, incluso también de gozar de una buena articulación o un, digamos, trato ameno, respetuoso con las personas habitantes de esos lugares o de esas comunidades. En ese sentido, también implica entonces una articulación o una significación distinta en el trato, pero también así como investigadores o como estudiantes de alguna de estas especialidades, nos implicará también la posibilidad de compartir este conocimiento con las comunidades y de igual manera ser plenos receptores de lo que las comunidades, las personas sabias de esos espacios nos puedan brindar desde su propio conocimiento.
Pues muchísimas gracias por haber estado en Conexiones en esta ocasión. Agradecemos mucho al equipo de producción, Daniel Vallejo, Ciro González y Daniela Canuto, por su participación y las posibilidades para que este programa sea posible. Yo soy Edwin Morón, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por su participación. Yo soy Verónica Trujillo. Hasta la próxima. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes.